Sí. Buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana. Sean muy bienvenidos. Espero que se encuentren bien. Es un placer compartir con ustedes este nuevo espacio webinar llamado Las 40 horas más que la reducción de la jornada laboral. Este es nuestro webinar número 50. Hoy contamos con dos expositores de la consultora Melero, McKinney y Olivares Consultores, expertos en esta materia. Lilia Jerez Arévalo, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho de la Empresa por la misma Casa de Estudios, fue directora nacional del Trabajo, periodo 2020 a 2022, antes jefa del Departamento de Relaciones Laborales de la DT y jefa de Relaciones Laborales en Compañía General de Electricidad, CGE. Actualmente es socia del Estudio de Abogados Laborales GNP Canales y profesora en las facultades de Derecho de la USACH y la PUC para los cursos de Clínica Jurídica 26. 1, Derecho del Trabajo 1 y Derecho del Trabajo 2. La acompaña Patricio Melero Aroa, ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, diplomado en Comunicación Corporativa de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha desarrollado una reconocida carrera en el sector público y político. Entre los años 1985 y 1989 fue alcalde de Pudahuel, para luego ser electo diputado por el distrito de Maipú, Pudahuel, cargo que ocupó durante 8 periodos legislativos. En abril del 2021 asume como ministro del Trabajo y Previsión Social. En su trabajo legislativo desde el Congreso Nacional y luego desde el Ministerio del Trabajo, le correspondió participar en la elaboración, discusión e implementación de iniciativas y leyes de alto impacto como la del teletrabajo, la modernización de la Dirección del Trabajo, la de protección del empleo, la de regulación a los trabajadores de plataformas, la incorporación de honorarios al sistema de seguridad social, la de Salacuna, la de reducción de la jornada laboral y la reforma al pilar solidario de pensiones y la aprobación de la pensión garantizada universal. Para los que no me conocen, soy Verónica Cárdenas, coordinadora ejecutiva de EFEC. Nuestro esfuerzo radica en conectar y potenciar a las familias empresarias que desean fortalecer su estrategia para trascender a través de las nuevas generaciones. El webinar de hoy es el fiel reflejo de la esencia y propósito de FEC, pues nos interesa apoyar a las familias empresarias y sus empresas, como el tema de hoy, y poder brindarles la asesoría necesaria en materias tan importantes como es las relaciones con sus trabajadores. Como saben, en nuestra página web www.fedchile.cl aparecen publicados todos nuestros eventos, noticias y actividades que vamos haciendo. Y tendremos también un espacio especial para las charlas grabadas como esta, que quedará para que la puedan revisar en forma diferida, como también la información que compartimos en redes sociales, Instagram, LinkedIn, X y Facebook. Todo esto se hace con el ánimo de apoyar a las familias empresarias y por supuesto estamos muy interesados de contar con más de ellas, que se vayan adhiriendo a FED como nuestros socios. Si alguno de ustedes pertenece a una familia empresarial o conoce alguna y desean saber más de nosotros, no duden en contactarnos. Para los presentes que tengan alguna pregunta en el transcurso de este webinar, les pido que las dejen en el chat de esta plataforma. Las iremos anotando y al final de la exposición tendremos un espacio de preguntas y respuestas para lo cual contamos con un moderador. Ahora, y así más, los dejo con Lilia y Patricio. Adelante. Muy bien, bueno. Muy buenos días a todos y a todas. Buenos días a Andrés Vial como presidente de Familias Empresariales de Chile, a Verónica Cárdenas, que ha coordinado toda esta actividad, y a todos quienes están presentes esta mañana. Me acompaña en esta exposición, como ya ha sido presentada, Lilia Jerez, que fue una flamante directora del trabajo, y me tocó compartir con ella el periodo que yo fui ministro de esa misma cartera, y tiene una gran expertise en los temas que vamos a hablar. Y también no está en pantalla, pero me acompaña Cristiano Olivares, abogado, que también fuera jefe de gabinete de la ministra María José Saldívar y después mío en el Ministerio del Trabajo, con una larga trayectoria en todos los asuntos del derecho laboral y previsional. Y probablemente va a estar también conectada Andrea Máquina, que es socia de Melero Máquina y Olivares, ingeniera comercial, que también tiene una vasta trayectoria en el mundo del trabajo, en el Ministerio y en el Ministerio de Desarrollo Social. Sin más trámite, quisiéramos
agradecer la oportunidad que Familias Empresariales nos brinda y felicitar la iniciativa de ustedes por levantar el interés de estos temas al interior de las empresas que están asociadas a familias empresariales, familias de distintas trayectorias, con el objeto de poder despertar el interés de lo que significa la aplicación, la instalación, la puesta en marcha de la ley 21.551 que redujo la jornada laboral de 45 a 40 horas, pero que aún no entra en vigencia. Como ustedes saben, la ley recién va a comenzar a regir a partir del 26 de abril del próximo año con la primera reducción de 45 a 44 horas. Pero el título que nosotros hemos puesto para esta exposición, la nueva ley, más que solo la rebaja de la jornada de trabajo de 40 horas, es porque justamente creemos que hay una importante cantidad de normativa que se generó producto de lo que fue el proceso deliberativo en el Congreso Nacional, más en particular en el Senado, en que se incorporaron numerosas normas de flexibilidad laboral, de gradualidad, de adaptabilidad, que implican también para las empresas tener que adecuarse a ellas. En una rápida mirada, la tienen ahí ustedes en pantalla, cuando ingresó el proyecto de ley hace ya prácticamente 4 años atrás, era una ley muy simple de un artículo único. Recordemos, la autora era la diputada entonces del Partido Comunista, Camila Vallejos, y otros que la acompañaron, y que solamente contemplaba lo que allí está. Se reducía la jornada, no tenía gradualidad, no tenía flexibilidad, no tenía adaptabilidad, y eso fue lo que fue cambiando rápidamente en el proceso de aprobaciones e indicaciones en el Congreso Nacional, y fue, diría yo, en el Senado, en su segundo trámite, donde se le incorporaron el grueso de los cambios que vamos a ver hoy día, que implican conceptos importantes, además de la reducción de la jornada, como es la conciliación del trabajo y de la familia, como es la gradualidad de la aplicación de la ley en 5 años, y las normas de adaptabilidad que hacen que este proyecto de ley fuera aprobado casi unánimemente al final de su trámite en el Congreso. Y promulgada la ley, se estableció la vigencia a partir del 26 de abril del próximo año. Vamos a adelantar también, a objeto eh, de señalar lo que les dije, más adelante los cambios principales que trae también lo que nosotros hemos denominado el complemento a esta ley, porque eso es lo que al final del día va a terminar haciendo, que es la ley de conciliación de trabajo y familia, que vamos a explicarla. El abogado Cristiano Olivares va en las preguntas y en la participación nuestra adelantar algunos de esos cambios, porque la verdad que no se va a poder entender solo la ley 21.551 de reducción de la jornada si no se ve también las obligaciones que establece o que va a establecer la nueva ley, que está ya en su último trámite en el Congreso, ya fue aprobada en forma unánime en el Senado, está en su último trámite en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, se vota y se despacha a sala el próximo martes 12 de diciembre. No se ve mayor dificultad para aprobarla y por consiguiente ustedes debutan con esta mirada, porque creemos que las dos leyes van a implicar a las empresas cambios importantes que deben de anticipar, y es lo que queremos hoy día llamar la atención en ustedes. Sin más trámite, entonces dejo a Lilian para que ella pueda explayarse sobre el contenido de las modificaciones de la ley. Bien, muy buenos días a todos. Agradecer, cierto, esta oportunidad de hablarles sobre la ley de 40 horas, que tal como decía don Patricio, no se trata solamente de la rebaja de la jornada a 40 horas, sino que hay varios otros elementos que las empresas tienen que tener en consideración para aplicarlos en la empresa dentro de una gradualidad que está establecida en la misma norma. Grandes temas que se modificaron a propósito de esta ley. Lo más conocido, cierto, que es la reducción de la jornada laboral con gradualidad, pero también trata de la incorporación de normas de flexibilidad laboral. Muchas de ellas se tomaron de ideas de temas que se originaron a raíz de la pandemia. También hay medidas de conciliación trabajo y familia, y por ello lo que también les decía don Patricio sobre esta nueva ley que viene a ser un complemento de aquella. Va a ser más amplio entonces ahí la tarea de las empresas para poder aplicar esta normativa.
y también un tema de excepciones al límite de jornada que podría ser relevante dependiendo, ¿cierto?, de las labores que desarrolle su empresa. Vamos entonces con el primero de los temas, que es la reducción de la jornada. Tal como saben, y esto ya es muy conocido, la ley, y que fue lo básico y así partió, es rebaja la jornada de trabajo de 45 a 40 horas en un plazo máximo de 5 años. Hablamos de máximo porque nada obsta, si es que ustedes así lo quieren, de rebajar la jornada anticipándose a la entrada en vigencia de la ley. Actualmente, además, la distribución de la jornada semanal es bastante rígida en cuanto a que esta jornada semanal se puede distribuir de lunes a viernes o de lunes a sábado, entonces entre 5 a 6 días a la semana, de tal forma que la jornada ordinaria siempre queda el día domingo como descanso, y las otras, estas 45 horas se dividen en estos 5 o 6 días, y también, ¿cierto?, actualmente en ningún caso la jornada puede exceder de las 10 horas por día de trabajo, más eventualmente las horas extra, que pueden ser 2. Algunos de estos aspectos cambian, lo vamos a ver inmediatamente. También es cierto recordar que cuando hablamos de 5 años, estamos hablando de un tiempo que inicia a partir del año 2024, es decir, abril del 2024, cuando se cumple el primer año de vigencia, de entrada, digamos, de publicación de la norma y entrando entonces en vigencia, para estar ya en plena implementación el año 2028. Y también trae una modificación interesante para todos aquellos que eventualmente están afectos a o usan jornadas parciales. Actualmente, la ley habla de que la jornada parcial es 2/3 de la jornada ordinaria, hacia abajo, que si uno saca la cuenta en base a las 45 horas semanales, son jornadas de 30 horas hacia abajo. Ahora la normativa lo fija en que, en definitiva, siempre van a ser 30 horas o menos una jornada parcial. No va a bajar gradualmente también la jornada parcial, sino que queda establecido. Básicamente, jornada ordinaria vamos a entender de 31 hasta 40 horas, y de 30 hacia abajo será jornada parcial. La gradualidad que tanto hemos señalado, ¿cierto? Primer año, la primera rebaja de jornada de 45 a 44 horas semanales. Después, en el tercer año, esto es la única medida que se aplica al tercer año de publicar la norma, de 44 a 42 horas semanales, para terminar el año 2028 de 42 a 40 horas semanales. Acá, como podemos ver entonces, es un estadio de tiempo que siempre se cumple en abril. Es importante tener presente acá el mes, porque fue el 26 de abril, ¿cierto?, donde se promulgó la ley, y por lo tanto siempre los cambios en el fondo tienen que aplicarse a partir de esa fecha. Por lo tanto, si uno lo quiere llevar como a las empresas, normalmente va a ser en mayo, ¿cierto?, donde ya vamos a estar con plena vigencia en los cambios. También lo que he señalado, esto es el estándar legal, nada obsta a que ustedes decidan anticipar la entrada en vigencia al menos de la rebaja de la jornada de 45 a 40 horas, lo cual trae un eventual beneficio acá. ¿Cierto? Hay que ir mirando la realidad de cada una de las empresas para saber si ciertas normas que buscaron dar flexibilidad pueden ser aplicables o no a la realidad de su compañía. Dentro de eso, ¿cierto?, está el hecho de que la jornada de trabajo, que les hablé que la distribución semanal es entre 6 a 5 días, ahora va a poder ser con un mínimo de 4 días, es decir, podrían establecer al interior de sus empresas jornadas que vayan de lunes a jueves, por ejemplo, o de martes a viernes también, por ejemplo, de tal forma de que estas 40 horas sean concentradas, en definitiva, en estos 4 días de la semana. Eso es una posibilidad que ustedes tienen, ¿cierto?, que evaluar, pero para pasar a estas jornadas de 4 semanas, en definitiva, solo pueden hacerlo cuando tengan una rebaja a las 40 horas al interior de sus empresas. Les pido disculpas. Acá un tema medular de la ley. La ley habla que bajo ninguna circunstancia esto puede significar una reducción de las remuneraciones de los trabajadores. Acá también se abren varias interrogantes al respecto. Claro, porque uno entendería, ¿cierto?, si una persona, para hacerlo en sencillo, está sujeta al ingreso mínimo mensual, actualmente en 460.000 pesos, claro, no podemos hacer una rebaja proporcional porque va a dejar de trabajar 45 horas a pasar a 44
y luego en definitiva 40. Pero también hay otros temas que están un poco complejos que tienen, por ejemplo, que ver con el desarrollo de comisiones. Si ustedes tienen un trabajador comisionista que se refiere, ¿cierto?, a la venta de ciertos productos de la empresa, va a tener menos tiempo para trabajar. Si va a tener menos tiempo, lo normal sería entonces que genere menos comisiones. Esto va a implicar entonces que hay una rebaja en la remuneración. Eso es uno de los temas abiertos todavía que se ha ido como cada vez más manifestando, pero que al día de hoy no tiene una solución concreta que uno pueda acá darles alguna, digamos, certeza. Sí, por supuesto, hay que analizarlo al respecto y tenerlo presente. Ya pasando a un segundo punto, otra de las normas que se incorporan son normas de flexibilidad laboral, que buscan, ¿cierto?, adecuar este nuevo régimen y, insisto, ver si esto es posible de implementar al interior de la empresa. Tal vez el más importante de estos mecanismos es lo que se puede denominar jornada mensualizada, que es totalmente una innovación de esta ley, no está actualmente reconocido, que indica, ¿cierto?, que en base a un promedio de 160 horas en 4 semanas, por eso hablamos de mensualizada, ¿cierto?, es como, a la suerte es un mes, que en el fondo son 40 horas, ciertas semanas, máximo 2 continuas, se puede trabajar hasta 45 horas semanales, mientras que las otras 2 semanas, digamos, se tiene que lograr el promedio de las horas, en definitiva, semanales. ¿Qué implica esto? Si ustedes pueden ahí ver el ejemplo muy sencillo, semana 1, 45 horas, semana 2, 45 horas semanales, semana 3, 35, semana 4, 35, de tal forma del promedio mensual o de 4 semanas de 160 horas. ¿Qué implica esto? Que en definitiva, estas semanas que se trabajan 45 horas, no se generan horas extra por este trabajo en exceso, entre comillas, entre las 40 y las 45 horas, sino que se está pactado previamente, por lo tanto está dentro de la jornada ordinaria, porque después en estas semanas siguientes hay una compensación. Esto sí, hay unas obligaciones con respecto a que el empleador no puede imponerlo de forma unilateral, sino que se tiene que entregar una planificación a los trabajadores al respecto, y incluso además agrega la ley Lilia, disculpa, no se escucha, parece que estás en silencio. Ahora sí. ¿Ahí sí me escuchan? ¿Sí? Ahora sí. Muchas gracias. Gracias, Claudia, por avisarnos. Muchas gracias. Sí. Eh, Perdón, antes que entonces, sí, continúe, Lilia, Fernanda. lo que pasa es que tienes apagada la pantalla donde apareces tú. Yo no alcanzo a ver eso y no nos está quedando en la grabación. Entonces hay que abrir la pantalla. A mí me parece prendida, no sé si a los demás. Está prendido todo. A Ahora nosotros. sale Cristiano, nos Sale aparece. Ahí, Cristian y ahí Cristian está está tú, apagado. Patricia. Pero yo la Lilia la veo. Ah, qué curioso. ¿Ya? Lo que pasa es que Cristian soy yo. Yo veo a la Lilia y veo y veo su presentación también. No, Perfecto, por lo menos. la presentación la estamos viendo, pero cuando habla, claro, Lidia está ahora muteada y está saliendo el audio por el audio de Patricio. Apáguenlo y yo voy a prender. Claro, tiene Sí. que mutearse A ver ahora. Cristian y abrirse No, Lilia. Ahí sí, Ahí, ahora ¿ahí sí, me escuchan? eso es lo correcto. no Gracias. apaguen el micrófono. No, a ver, Aún sí, ya. así. Se me abre. Patricio tiene que mutearse. Ahora sí. No, Ahí sí, sí, lo que pasa es que le estaba pidiendo que bajaran el volumen para no hacer el rebote de sonido. ahí Bien, está. continúo entonces. Le estaba explicando que en el caso de las empresas que tengan sindicato, solo en el caso de las empresas que tengan sindicato, estas jornadas semanales pueden extenderse hasta 52 horas de jornada ordinaria, siempre respetando este promedio de 160 horas. Y las horas extraordinarias se mantienen con el régimen de siempre, es decir, en la medida, por ejemplo, que tengamos días de
hasta 10 horas de trabajo, podrían incluso generarse horas extra, pero siempre por sobre las 52 o por sobre el promedio en definitiva de las 160 horas mensuales. También les señalé, estoy repitiendo un poco, que el empleador tiene que entregar a los trabajadores una planificación mensual de estas horas para establecer estos ciclos. Acá, claro, nuevamente, esto puede serme útil en mi empresa, depende mucho de la forma de producción, a veces no necesariamente en toda la empresa, sino que a veces en ciertas áreas de la empresa puede ser aplicable. Mucho en la discusión se hablaba, por ejemplo, de las áreas de contabilidad, que con algunos cierres que tienen que hacer, tienen trabajo más intenso, pero a la semana siguiente, cuando se terminó ese periodo de gran carga, a veces se podría dar algún mayor grado de flexibilidad en la jornada, etcétera. ¿Cómo se implementa esto? Entonces va a depender de cada compañía, y acá esto es solo un ejemplo, lo que les pusimos ahí. Eventualmente podemos tener otras opciones al respecto. También lo que ya les adelanté, la jornada de 4x3, que se denomina coloquialmente, siempre estamos aquí hablando de jornadas ordinarias de trabajo, es decir, con trabajadores que tienen que descansar el día domingo y que trabajan normalmente, ¿cierto?, 10 horas diarias. Estas jornadas 4x3, entonces, van a estar autorizadas siempre en la medida que la empresa ya estén bajo el régimen de 40 horas. Eso no lo podemos adelantar si no va de la mano con la rebaja a 40 horas de los trabajadores de la empresa. Por lo tanto, si es que ustedes deciden buenamente, porque por supuesto es una decisión económica de cada una de las empresas, no rebajar, no anticipar la entrada en vigencia de la norma al interior de su compañía, al 5.º año, que efectivamente ahí sí estamos todos obligados a hacerlo, se va a poder implementar. Nuevamente, estos son mecanismos posibles. No es obligatorio en este caso que ustedes cambien la jornada al 4x3, 4 días de trabajo por 3 días de descanso. Dentro de los descansos siempre tiene que estar el domingo, pero es algo que es bueno que ustedes sepan que existe, de tal forma de que eventualmente les pueda convenir. A veces es bienvenido, ¿cierto?, para los trabajadores alargar el fin de semana, etc. Otra de las normas, y que esto es muy interesante, muy relevante también en consideración al proyecto de ley que se está viendo y que agrega más materias en este sentido, todo lo que tiene que ver con conciliación trabajo y familia. Primeramente, la banda horaria para padres. Es un derecho, esto es lo primero que hay que señalar. Acá no es facultativo del empleador otorgarlo, sino que es un derecho de los trabajadores. Por tanto, todos los empleadores tenemos o tienen que entregarlo en definitiva, y que habla, ¿cierto?, de esta modificación de la jornada en cuanto a anticipar o retrasar el ingreso de los trabajadores a las funciones, de tal forma de que esto va a repercutir evidentemente al término de la jornada, ¿cierto? Acá lo que se está buscando es que los padres, porque es un derecho de padres o madres de niños de hasta 12 años, tengan la posibilidad de flexibilizar su jornada para, digamos, atender las necesidades de estos niños. También entran las personas que tengan el cuidado personal de estos niños, siempre de hasta 12 años. Acá, cierto, también son las materias donde podemos aquí empezar a organizar la compañía, porque esto entra en vigencia a partir de abril. Por lo tanto, es necesario saber, por ejemplo, qué trabajadores tienen niños de hasta 12 años. Eventualmente, qué funciones cumplen aquellos en relación sobre todo a las causales de excepción de este derecho, que está dado para, sobre todo, labores que no permiten anticipar o postergar la jornada de trabajo, por ejemplo, gente que atiende público o que está en régimen de turno. Entonces, para poder determinar dentro de la compañía cuál es el universo de trabajadores que van a poder eventualmente hacer uso de este beneficio, tengo, cierto, que conocer tal vez datos adicionales que no necesariamente manejo dentro de la compañía. Acá, si ambos padres son trabajadores, elige la madre quién de los dos va a hacer ejercicio o uso de este derecho. También otra de las modificaciones también novedosas es la compensación de horas extraordinarias con feriado. Acá esto tiene un origen un poquito del ámbito público, porque en el ámbito público se usa mucho esto de que se llama horas compensadas, y que en definitiva implica que el trabajo que se desarrolla en horas extra
en vez de ser pagado por parte del empleador, puede ser entregado en tiempo para los trabajadores. Las reglas generales que actualmente existen de jornada extraordinaria se mantienen en cuanto a que se tienen que pactar previamente las horas extra y que son un máximo de 2 horas al día. Lo que se agrega entonces es esta posibilidad de que este tiempo pase también a tiempo compensado en la misma proporción en que se pagaría una hora extra. Es decir, una hora de jornada extraordinaria me da derecho a 1 hora y media de tiempo libre. ¿Cuánto puedo acumular este tiempo libre? Hasta 5 días hábiles, que siempre se hablan adicionales porque son adicionales a las vacaciones, al feriado legal, que son 15 días, por regla general, salvo feriados progresivos, ¿no? Entonces puedo tener hasta 5 días, y aquí vienen algunas complicaciones que ahí estamos aún, lamentablemente, a la espera de eventualmente las interpretaciones que pueda hacer la Dirección del Trabajo sobre esta materia, que hasta ahora, hasta al menos 10 minutos atrás que revisé por última vez, no habían sido publicadas, que en definitiva es que este tiempo compensado tiene que ser usado dentro de 6 meses siguientes al momento en que se originaron, y ese tiempo es variable, entonces, ¿qué vamos a entender por estos 6 meses desde que se originaron? Y también que el trabajador debe dar aviso con 48 horas de anticipación al empleador de su uso. Parece bastante libre en cuanto a que en cualquier momento podría, con estas 48 horas, el trabajador ausentarse. Entonces podremos ponerle a través, por ejemplo, del reglamento interno ciertas limitaciones, uno de los temas que eventualmente está abierto. También, por otro lado, si en su compañía estilan normalmente otorgar permisos como para que los papás puedan ir a ver a los niños bailar al colegio, por ejemplo, tal vez ahora los vamos a hacer uso de este beneficio de tal forma de reducir un poco el pago de horas extra y compensarlo por tiempo. Digamos, esta estipulación de la ley no es obligatoria de implementar, así que es algo que ustedes pueden evaluar, pero entra en vigencia a contar de abril del próximo año, porque es un año desde publicada la ley. Ya terminando al menos la parte que me corresponde a mí de esta exposición, son las modificaciones a las jornadas, digamos, excepcionales. Que estamos acá hablando, ¿cierto?, del primero, y que también tiene que ver tal vez con uno de los grandes remesones que nos trae esta normativa, es la restricción de la exclusión de los trabajadores sin jornada, que es el artículo, lo que normalmente uno denomina coloquialmente los artículos 22, sin perjuicio que en el artículo 22 se encuentran los trabajadores con jornada y también los que están sin jornada. Actualmente, la ley que todos conocemos habla, ¿cierto?, de una serie de casos específicos donde se entiende que estos trabajadores no tienen jornada para terminar en una regla general. Me explico. Trabajadores que no tienen jornada, los vendedores viajantes, trabajadores que prestan servicios a más de un empleador, las personas que están en teletrabajo, trabajo a distancia, gerentes, administradores, apoderados con facultades generales de administración, y terminan una regla general que habla de los trabajadores que prestan servicios sin fiscalización superior inmediata. Es ahí, ¿cierto?, que es el núcleo en definitiva de la normativa, el poder entender qué es la fiscalización superior inmediata y qué trabajadores pueden estar sujetos o no a aquello. La nueva ley saca toda esta, digamos, listado de cargos o funciones que están per se eventualmente excluidas, dejando solo a los gerentes, administradores y apoderados con facultades generales de administración, y le agrega un apellido a la regla general de la ley, o al núcleo fundamental de la ley, perdón, al decir que prestan servicios sin fiscalización superior inmediata, considerando la naturaleza de las funciones prestadas. ¿Por qué ocurre todo esto? Porque esto sí es efectivo en el marco de las fiscalizaciones que se realizan por parte de la Dirección del Trabajo. Se pudo constatar, ¿cierto?, que lamentablemente muchas empresas a ciertos cargos que no están, que sí o sí, digamos, están sujetos a fiscalización. Nuevamente, para hacerlo simple, por ejemplo, una secretaria, en su contrato se establecía que no estaba sujeta a jornada como una forma, dentro de otros, de eludir el pago de horas extraordinarias, por ejemplo. Entonces, acá en el fondo vamos a tener que hacer una revisión, ¿cierto?, de los cargos y qué se ha pactado contractualmente para poder establecer entonces si estamos
dentro de funciones con fiscalización superior inmediata o no, lo cual nos va a obligar, ¿cierto?, a eventualmente modificar los contratos. Y eso obliga a este levantamiento de cargo. Nuevamente, le insisto, hasta ahora no, este es el dictamen tal vez que se espera con mayor, digamos, anhelo, pero hasta al menos 10 minutos no habían aparecido. Pero esta norma entra en vigencia a contar del 26 de abril del 2024, o sea, un par de meses más. Acá se presenta también que la ADT cuenta con una nueva facultad que va a ser la llamada dirimir en los casos controversiales, los típicos casos grises, ¿cierto?, donde no hay un acuerdo entre el empleador y el trabajador si estamos en presencia o no de una jornada o una fiscalización superior inmediata. Va a ser la dirección del trabajo la que va a dirimir al respecto. Mucho se parece esto a un procedimiento que actualmente ya existe, pero que tiene muy poquita utilización, que es a propósito del artículo 12 del Código del Trabajo, que habla de las modificaciones unilaterales de jornada, entre otras materias. Esta resolución de la ADT igualmente va a ser recurrible a tribunales. Entonces, lo que estamos entendiendo al menos hasta el momento es que en estos casos controversiales, es decir, gente que eventualmente debería tener jornada y su contrato no lo establece, la Dirección del Trabajo no causaría multas, sino que pasaría este procedimiento de determinación, como dando un veredicto al respecto, lo cual va a ser reclamable ante los tribunales de justicia. También acá otros temas que modifica la ley. Uno es las jornadas excepcionales, ¿cierto? Y que son estos casos o procesos continuos donde se hace imposible aplicar los regímenes de jornada ordinaria. Cuando hablo de jornada ordinaria, hablo, ¿cierto?, de la distribución semanal de lunes a viernes o de lunes a sábado, con el domingo normalmente libre. Acá entonces establece que para ellos no va a ser absoluta esta ley, sino que llega hasta un tope de 42 horas la rebaja, que los sistemas autorizados hasta el momento por la Dirección del Trabajo, que es la llamada a autorizar estos sistemas, es el tope de horas que actualmente ya se aplica. Sí que entonces se tiene, a partir de esta ley, va a tener que compensarse el diferencial de horas que se originen de 40 a 42. Todas las semanas o todos los ciclos se van a ir originando estas 2 horas extra que se van a tener que ser compensadas con tiempo o con dinero. Acá al respecto estamos a la espera de que se tome razón un reglamento que en el fondo viene a modificar de cierta manera lo que actualmente se conoce como el sistema de autorización de jornadas excepcionales, que depende de la Dirección del Trabajo. Actualmente aún no ha sido tomado de razón, sin perjuicio de que se conoce su texto, pero que puede ser modificado si es que en Contraloría determinan aquello. También en las jornadas de turnos rotativos, ¿cierto?, que son estos normalmente procesos continuos, máquinas que no pueden detenerse, donde además estamos exceptuados del descanso dominical, por lo tanto se compensa, ¿cierto?, este descanso dominical en otro día a la semana. También se aplica este límite, no va a ser necesario llegar a las 40 horas, sino que queda a las 42 horas, pero con esta compensación también del diferencial entre 40 y 42. Y por último, esto también va a tener que registrarse, no pedir autorización, pero sí registrarse ante la Inspección del Trabajo. Y acá hay un tema de la interrupción para la colación. Una de las formas que hay que ver, ¿cierto?, cómo aplica en cada empresa para, digamos, hacernos cargo de la rebaja de jornada, tiene que ver si la colación, el tiempo para colación, forma parte de la jornada o no. La regla general, ¿cierto?, es que el tiempo para colación esté fuera de la jornada, por lo tanto, el tiempo, hay un diferencial entre el tiempo efectivo que estoy en la empresa al tiempo de trabajo que tengo en la empresa, ¿cierto? Acá entonces es cómo esto eventualmente pueda apalancar aquí la rebaja, y que señala, ¿cierto?, que si se ha imputado la colación a la jornada diaria es necesario que se acuerde nuevamente por escrito esta situación. Acá va a haber una suerte de negociación con trabajadores que querrán o no firmar anexos, con sindicatos que querrán o no firmar anexos, de tal forma entonces de que va a haber aquí un tema si es que ustedes están con la colación imputada a la jornada ordinaria de trabajo. Otros temas varios, se agregó, se reconoció, porque increíblemente, aunque ustedes no
no lo crean, los sistemas de control de asistencia electrónicos no estaban reconocidos en la ley. La ley, que es muy antigua en este aspecto, solamente reconoce los sistemas de libro, digamos, o tarjeta. Entonces acá se reconoce el sistema electrónico y también se mandata a la Dirección del Trabajo a regularlo, que es algo que ya viene haciendo en todo caso hace muchos años. Lo que les señalé ya del reglamento para solicitar sistemas de jornadas excepcionales, que está en trámite. También es importante que si ustedes están sujetos actualmente a jornadas excepcionales, estas se mantienen vigentes hasta su término. Estas jornadas se autorizan por máximo 3 años, sin perjuicio de que las organizaciones sindicales puedan pedir algún tipo de revisión, pero ustedes pueden ahí quedarse con la jornada que tienen. También aquí estamos a la espera, ¿cierto?, de los dictámenes de la Dirección del Trabajo, insisto en ello, porque se había hablado desde el Ministerio en prensa de que los dictámenes iban a aparecer entre octubre y noviembre de este año, y hoy día es el último día de noviembre, así que podrían haber noticias durante la tarde, no lo sé. Recordarles también digamos, el calendario de la ley. ¿Qué normas entran en vigencia? ¿En qué momento? El 2024, abril del 2024 es una fecha clave, considerando la primera rebaja a 44 horas, pero que también implica la banda horaria para padres, la restricción de la exclusión de trabajadores sin jornada, otros temas de que también rebaja jornada de los choferes de vehículos de carga terrestre, las disposiciones de trabajadores de casa particular que también modifican la jornada hacia la baja. Estos pactos mensuales que les hablé también pueden entrar en vigencia, y el ajuste en caso de teletrabajo, si es que ustedes por el hecho de tener teletrabajo los habían excluido de jornada, sino que ahora vamos a tener que ver si es que ellos están con fiscalización superior inmediata o no. En el año de 2026 tenemos la rebaja a 42 horas, después ahí ya no hay otras grandes modificaciones. Para ya el 2028 la ley entra en plena vigencia para entrar al 4x3, 4 días de trabajo por 3 días de descanso, el promedio semanal de 52 horas y los otros temas relacionados con las jornadas excepcionales que en el fondo se quedan en 42 horas. Ok, muchas gracias, Lilian, por la exposición. Yo creo que los más de 25 empresas que están conectadas en familias empresarias de Chile en este webinar se van dando cuenta de que sin duda la ley es una, pero sus derivaciones e implementación dista de ser algo simple. Y justamente queremos ahora entrar en la visión estratégica de lo que esto significa para ayudar a que ustedes puedan anticiparse y llegar al 26 de abril con todos los elementos en orden para la aplicación de la norma, que sin duda va a ser fiscalizada y va a buscar respetarse lo que fue el espíritu del legislador. Quienes hemos sido parlamentarios siempre rescatamos el espíritu de la ley. Y yo quiero acá, Andrés, Verónica y a todos quienes están, en fin, sumándose a este webinar, entender que el espíritu de la reducción de la jornada es que ésta se cumpla y que efectivamente los trabajadores trabajen menos horas y que eso logre adecuarse sin afectar la productividad y que los elementos que buscan conciliar el trabajo con la vida familiar, este fue un tema muy discutido en el Parlamento, de la necesidad de brindar más tiempo para la familia, para el deporte, para la vida cultural, para el descanso, en fin, es el espíritu de una reducción de jornada como ha sido en todas partes del mundo. Entonces, este es un cambio, a nuestro juicio, no simple al interior de las empresas, porque hay que cambiar una cultura, probablemente al interior de las instituciones, de gente que le gusta quedarse más horas trabajando, de gente que tenía mucha flexibilidad horaria para, en fin, trabajar de forma distinta, los que están con teletrabajo, y lo que tenemos que entender que en el levantamiento que se va a hacer de cada empresa, nosotros estamos en este minuto asesorando a varias empresas y créannos que la experiencia que hemos ido recogiendo cuando nosotros llegamos a asesorarlas y les mostramos lo que hay que hacer, el levantamiento de sus trabajadores, la cantidad de trabajadores que no firmaban tarjetas en el reloj contral que ahora sí van a tener que hacerlo, los cambios culturales que eso significa, las dudas de los sindicatos han sido muy importantes. Por eso que quisiéramos esta mañana
invitarlos a disponer con información laboral fidedigna al interior de sus instituciones, desde ya avanzar quienes tienen hijos menores de 12 años, con la ley de la nueva ley de conciliación, quienes tienen hijos menores de 14 años, quienes tienen situaciones de cuidado de personas con discapacidad en sus hogares. En fin, va a haber que hacer un levantamiento del tipo de trabajo que se hace para ver si quedan o no exceptuados, evaluar nuevas formas de distribución de la jornada laboral, eso consiste en la flexibilidad para no afectar la productividad, y desde luego hacernos cargo de la comunicación de esta ley. Nosotros queremos vivamente recomendar diálogo con las organizaciones sindicales, hay tiempo todavía para hacerlo, hay un trabajo muy importante para los departamentos de recursos humanos y de personal de las instituciones, de tener que mirar su planilla de trabajadores, de tener que revisar sus contratos. En varios casos que hemos trabajado con Lilia y con Cristian, hemos tenido que recomendarle a las empresas anexos a los contratos de trabajo porque no estaban determinadas cosas. En fin, se levanta un mundo de cosas que nosotros queremos esta mañana avanzar con ustedes. Quiero ahora entrar derechamente en lo que es este proyecto de ley todavía, pero que va a ser ley en poco tiempo más. Yo creo que dentro del mes de diciembre o enero más tardar va a estar promulgada esta ley, que es la ley de la protección a la maternidad, paternidad y vida familiar, y que regula el régimen de trabajo a distancia y teletrabajo. Estos son cambios cruciales que se suman a los que ya la ley 21.551 de reducción de la jornada de trabajo ha incorporado. Les quiero adelantar que esto fue aprobado unánimemente en el Senado, va por igual camino en la Cámara de Diputados. El gobierno está muy entusiasmado, le ha puesto discusión inmediata y urgencia al proyecto porque quieren avanzar dentro del mes de diciembre, y como les adelanté en mi introducción, el martes 12 de diciembre se vota en la Comisión de Trabajo de la Cámara, donde no me cabe ninguna duda que se va a aprobar, y irá a la sala en el propósito de despacharlo dentro del mes de diciembre, va a más tardar los primeros días de enero. ¿Qué cosas esenciales trae esta iniciativa para tener presente? Bueno, en primer lugar, aclarar que es una modificación al título segundo del libro segundo del Código del Trabajo, referido a la protección de la maternidad, paternidad y vida familiar, y que incorpora dos principios que son muy importantes, que es el de la paternalidad positiva, la corresponsabilidad social y la protección de la maternidad y la paternidad, para que se consideren en la regulación de la prestación de servicios presenciales y en modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. Se crea por primera vez la obligación a los empleadores a promover este equilibrio entre el trabajo y la vida privada, realizando acciones destinadas a informar, educar y sensibilizar sobre la importancia de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Se establece un cambio muy importante. Se establece que el empleador deberá ofrecer. Aquí el empleador pasa a ser un sujeto activo, no como era en muchos aspectos de las leyes del Código del Trabajo, de las normas, en que el derecho del trabajador tenía que el trabajador requerir. Aquí es el empleador el que deberá ofrecer. Para hablar en castellano, ustedes van a tener que hacer el levantamiento de sus trabajadores y van a detectar todos los trabajadores que tengan hijos menores de 14 años, y van a tener que llamarlos y decirle, mire, como usted tiene hijos menores de 14 años, yo quiero decirle que usted está en condiciones, si así se cumple la circunstancia, que pueda tener una modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, o que va a tener derecho a la banda horaria, en fin, pero se incorporan nuevos derechos para las personas trabajadoras que tengan el cuidado personal de un niño o niña menor de 14 años o adolescente menor de 18 años con discapacidad en situación de dependencia severa o moderada en periodo de vacaciones escolares. En las normas más específicas se establece por primera vez en nuestra legislación el derecho a vacaciones preferentes, es decir, que el feriado de los trabajadores sea preferentemente establecido en virtud de las vacaciones definidas por el Ministerio de Educación para los hijos del grupo familiar. La idea es que puedan veranear hijos y trabajadores en igual periodo, y por consiguiente, en un trabajador que tiene menores en la empresa y otro que no tiene, el que tiene menores va a tener un derecho preferente a salir, por decirlo, en el mes de enero o febrero, que es cuando están en vacaciones los niños, o en el mes de julio, en las vacaciones de invierno,
de manera tal de poder justamente avanzar en esto y se concederá preferentemente este derecho a quienes tengan. Esto se hace con una solicitud con 30 días de anticipación, acompañando antecedentes. También en materia del trabajo a distancia o teletrabajo en las personas trabajadoras que desempeñan labores de cuidado no remunerado. La ley nueva que viene establece que el empleador deberá nuevamente ofrecer a la persona trabajadora que durante la vigencia de la relación laboral tenga el cuidado personal, fíjense, de un niño o niña menor de 14 años, o que tengan a su cargo el cuidado de una persona con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada, sin importar la edad, sin recibir remuneración por dicha actividad, que toda o parte de su jornada diaria o semanal pueda ser desarrollada bajo la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo cuando la naturaleza de sus funciones así lo permita. Esto es muy importante, cuando la naturaleza de sus funciones así lo permite. Voy a poner un ejemplo, una persona que atiende público en un mesón, ¿cierto? Que está permanentemente, obviamente no va a tener posibilidad de ejercer esta facultad del teletrabajo, pero hay otros que en virtud de la naturaleza de sus funciones sí lo van a poder ejercer y sí lo van a poder pedir y ofrecer el empleador. Algunas alertas finales para entrar en las preguntas. Cristiano Olivares va a estar disponible en toda esta materia de esta nueva ley de conciliación de trabajo y familia, a las preguntas más específicas que puedan sugerir. Nos encontramos entonces ante una imposición a favor del trabajador y no una medida que sea producto de un acuerdo como tradicionalmente lo habíamos pensado, lo que a nuestro juicio podría rigidizar la relación laboral y por consiguiente fundamentar la aplicación de los distintos pactos de flexibilidad que se puedan acordar al interior de la empresa. Es importante también que la modalidad de teletrabajo sea compatible con la capacidad organizativa y de administración de la empresa y que esta imposición puede afectar el poder de la dirección del empleador y sus facultades administrativas y organizativas. De manera que estamos frente a una nueva carga del empleador que deberá ofrecer esta modalidad a los trabajadores con una limitada oposición amparados por esta nueva ley. Termino diciéndoles más específicamente quiénes somos. Tal como se los adelantamos al comienzo, somos una consultora laboral, previsional, de seguridad social. Nos denominamos Melero, Máquine y Olivares. ¿Qué hacemos? Bueno, básicamente todo lo que ya hemos expuesto sobre la ley 21.551, informe técnico del estado de la situación de la organización. Nosotros nos constituimos en la empresa, trabajamos en conjunto con los gerentes generales, con los gerentes de recursos humanos, hacemos conjuntamente el levantamiento de cargos, evaluamos las jornadas, proponemos cambios de anexos a los contratos de trabajo, ayudamos a la organización a cumplir fielmente la ley, a interpretarla adecuadamente y, muy importante, hacer un seguimiento de los dictámenes y reglamentos que van a ir saliendo. Todo lo que hemos dicho esta mañana no se agota en la exposición, sino que con seguridad en los próximos días los dictámenes van a ir ilustrando los alcances de las normas y probablemente van a surgir preguntas de las empresas en Chile sobre cómo se lee o cómo se interpreta una determinada norma y otra, y por consiguiente los pronunciamientos que emita la Dirección del Trabajo, los dictámenes van a ser muy relevantes como complemento al texto de la ley. Y por último, también estamos en condiciones de ofrecer capacitaciones, charlas o talleres generales o específicos de interpretación de las normas y de la aplicación de la ley a todos quienes pudieran interesarse. Eso es, Andrés, Verónica, nuestra exposición, y tal como ya lo adelantamos, quedamos sujetos y disponibles a las preguntas que ustedes quieran formular. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Lilia y Patricio, por su interesante presentación. Ahora dejaré con ustedes al presidente de Familias Empresarias de Chile, Andrés Vial, quien hará de moderador y procederá a formular preguntas a nuestros invitados de hoy. Adelante. Muchas gracias, Verónica. Bueno, en primer lugar, Patricio, te quiero agradecer el que hayas podido destinar ese tiempo para FEC y a Lilia también. Súper clara la exposición. Tenemos montones de preguntas. Yo diría me llegaron más preguntas directas que por el chat. Así que tengo una lista larga. Voy a darle preferencia a las del chat, por supuesto. Pero antes quisiera hacer un par de comentarios. Primero, yo creo que todo lo que escuchamos hoy día respecto a esta exposición habla que las empresas van a tener que adecuarse, es muy importante,
Y acá, al parecer, no está contemplado, o así lo entiendo yo, ustedes me corregirán, que Chile tiene un 98,5% del total de las compañías que son MIPYME. Y hay muchas de estas, particularmente las microempresas, que no tienen departamento de recursos humanos y muchas no tienen plata para pagar asesoría de buen nivel, digamos, como son ustedes. Por lo tanto, van a haber problemas, digamos. Van a haber problemas de que las fiscalizaciones, puede que muchas de estas compañías no se adecúen 100% a la nueva norma. Así que ese comentario, que obviamente no agrega, digamos, nada en especial a esta normativa, pero sí deja de manifiesto que este tipo de cosas debería considerarla el legislador. Y tú hablabas, Patricio, de que las aprobaciones habían sido unánimes en el Senado y todo. Yo me imagino que los senadores, con sus capacidades, al igual que la Cámara, irán a ver cómo se hace esta aplicación para que no sea algo muy, ¿cómo decirlo?, oneroso, ¿ah? Para las compañías, sobre todo las pequeñas. Bueno, dicho eso, voy a partir con las preguntas que pusieron acá en el chat. Bárbara Secher dice, ¿esta banda horaria se define de forma permanente, dice? ¿O una persona puede usarlo un día a la semana, un día específico, por una situación particular, etcétera? Entonces, ¿cómo responderíamos ahí? Andrés, si quieres, podemos acumular unas 2, 3 preguntas y así avanzamos mejor. Si tienes 2 más o 3 más. Porque la primera es sobre la banda horaria permanente. ¿Tuvieras otras preguntas más para Sí, poder no, acumular? hay más, pero preferimos ir matándolas de a una, digamos. Por último, respuestas cortas, porque tampoco tenemos mucho tiempo. Muy bien, aquí va. Lilian, por favor. Bien, sí, a ver, ¿cómo se implementa la banda horaria? Es precisamente uno de los grandes desafíos. La idea acá, el legislador ha pensado que sean de forma permanente, es decir, que en definitiva el trabajador modifica su jornada hacia la entrada, adelantando, postergándola, y eventualmente ahí el trabajador, claro, podría a lo mejor un día llegar a las 10 de la mañana y el otro día a las 8 de la mañana. Ahí hay un desafío, de hecho. Eventualmente dentro de los reglamentos internos o dentro de la programación horaria, que dentro de esas bandas a lo mejor establecer algunos niveles de horarios que a mí como empleador me interese que ingresen. Es decir, por ejemplo, si usted se comprometió a llegar entre las 9, pensemos que su jornada ordinaria entraba a las 8 y usted ahora va a llegar a las 9:30, ok, pero siempre llega a las 9:30. Por ejemplo, si es que nos conviene. Estos son los desafíos de implementación, pero la idea de la ley es que se establezca siempre, porque por ejemplo ahora mismo, no sé, en diciembre, en enero los niños, que es el fundamento de todo esto, ya no van a estar en clases. Entonces uno diría, entonces la banda horaria no es necesaria. La ley no hace ningún tipo de limitación al respecto, entonces por lo tanto también se debería aplicar incluso en el verano, por ejemplo. Perfecto. Acá hay otra que es de Alfredo Babum, que dice, ¿qué dice la ley sobre los empleadores que contratan en forma ¿No te informal? escuchamos, Andrés? Ahora sí. ¿Perdón? Ahora te escuchamos. Sí. Les estaba comentando que acá hay una pregunta de Alfredo Babum, ¿qué dice la ley sobre los empleadores que contratan en forma informal sin pagar cotizaciones, etcétera? ¿Hay sanciones en la ley? Bueno, desde luego hay sanciones por no pagar cotizaciones, pero adicionalmente, Lilian, Sí, efectivamente hay sanciones por el no pago de cotizaciones, que son, digamos, que tienen una sanción especial que varía entre 0,5 a 0,75 UFs por trabajador por mes que no se cotiza, y además de otro tipo de sanciones, como es la no escrituración del contrato, que la Dirección del Trabajo puede multar. Las multas ahí varían dependiendo del tamaño de la empresa, desde 5 UTM en el caso de las microempresas hasta 15 UTM en el caso de las grandes empresas por trabajador en la infracción. Y también, cierto, están las eventuales demandas judiciales que se pueden llevar a efecto para establecer la relación laboral, ¿cierto? Siempre se habla que esto en el fondo es como una suerte de dumping también,
una forma de competencia desleal porque está la diferencia entre los empleadores que pagan y cotizan y hacen todo el cumplimiento de las leyes sociales versus estos otros, y efectivamente existe series de sanciones y que eventualmente se ha hablado bastante, además de ser más enfático tal vez los procesos de fiscalización al respecto. Perfecto. Seguimos. Acá hay otra pregunta de Marcela Donoso. Dice, ¿qué pasa con las personas que trabajan en el área de salud? Médicos, enfermeras, etcétera. Ellos no deberían tener grandes modificaciones dependiendo del lugar donde trabajen. Si ellos trabajan, por ejemplo, en un hospital o una clínica, normalmente ese personal está sujeto a horarios de turno. Ellos tienen un turno especial como de 2x2 normalmente. Y claro, ellos están exceptuados entonces al estar en turno de la banda horaria, por ejemplo, y también eventualmente de la reducción de la jornada hasta las 40 horas, porque ellos llegarían al tope de 42. Ahora bien, si estamos hablando de un centro médico donde no estamos sujetos al régimen de turno, aquí ellos aplican las mismas rebajas que establece para la generalidad de los trabajadores, así que ahí no hay una distinción. Entonces habría que distinguir dónde prestan los servicios, si es en un régimen de turno o en un lugar donde no es necesario el régimen de turno. Perfecto. Acá hay otra pregunta que es de Marlene que dice, ¿cuál es la duración de la colación permitida? La ley establece que el mínimo son 30 minutos, no habla de un máximo. Por lo tanto, de hecho, el promedio y que uno conoce más o menos en todas las industrias es que varía entre los 30 minutos y la hora, pero básicamente se quedan los 45 minutos. Pero la ley dice que el mínimo es 30 minutos. Perfecto. Acá hay otra que de Pilar Yáñez que dice, ¿qué pasa con las empresas que tienen una jornada laboral de 45 horas semanales y su tiempo de colación es parte de estos 45 minutos? No, perdón, de estas 45 horas. Ellos son los que tienen un gran desafío, porque en definitiva, si uno lo lleva así tal cual como está, la reducción es aún más fuerte que las 40 horas, porque ellos efectivamente ya trabajan menos de 45 horas semanales. Entonces van a haber que pactar, aquí por eso se habla de la ley de pactar con los trabajadores en el fondo de que eventualmente parte o el todo de esta colación pase a considerarse como fuera de la jornada para que la reducción real de la jornada se adecue a la ley. Eso es un caso bien específico que va a haber que ir analizando empresa por empresa, cómo se hace esta transformación. Pero ahí es un gran desafío que impone la ley. Perfecto. Marlene de nuevo nos está preguntando, dice, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que tienen ingreso a las 9 horas y que llegan 15 minutos atrasados? ¿Cómo se regula eso? ¿Se les puede exigir que se retiren a las 18:15? Eso no es, digamos, parte de esta ley, pero evidentemente hay una salida al respecto. Primero que las jornadas, cuando están sujetos a jornada, lo que importa es la sumatoria semanal. Entonces, si el trabajador, por ejemplo, cumple más de 45 horas, tiene derecho al pago de horas extra, pero si tiene menos de 45 horas, tiene derecho también el empleador a descontar porque no, en el fondo no desarrolló la labor dentro del marco legal convenido. Entonces, al final, en el caso que expone doña Marlene, tendría que sumar semanalmente y si efectivamente son estos 15 minutos y que en vez de 45 horas trabaja entonces 44 o 45 minutos, por ejemplo, ella podría descontar estos 15 minutos y la ley lo autoriza porque efectivamente es un tiempo que el trabajador no prestó servicio. Perfecto. Se me acabaron las preguntas del chat y tengo montones acá adicionales. No tenemos demasiado tiempo, pero por lo menos quiero hacer esta. Dice, ¿cómo llevamos esto a la práctica y nos anticipamos a la ley? ¿Es necesario adecuar contratos? ¿Hay que entrevistar jefaturas, trabajadores? ¿Qué trabajo tenemos que hacer? Oye, algo de eso, muchas gracias por la pregunta, Andrés. Algo de eso adelanté en mi exposición en la visión estratégica de cómo anticiparse a estos cambios. Eh, yo quiero que Lilian, a la luz de la evidencia empírica de lo que ha sido la aplicación de esto en algunas de las empresas que hemos asesorado, les pueda quizás ilustrar, ¿cierto? Cómo bajamos esta ley a nuestra propia empresa, ¿ah?
Sin duda, Andrés, significan las cosas que ya tú enunciaste. O sea, la primera y la más evidente es revisar los contratos de trabajo, hacer un levantamiento de la situación que afecta a sus trabajadores, cómo están trabajando hoy día, con qué nivel de flexibilidad horaria, qué pasa con aquellos trabajadores que les gusta quedarse hasta las 9 de la noche, porque les gusta, porque sienten que lo tienen que hacer, en fin, qué pasa, en fin, con aquellos que van, por ejemplo, de viaje, son vendedores de compañías de seguro y salen por el día a una provincia o por 2 días, cómo se controla ese horario, en fin, hay un montón de casuísticas, ¿ah? Que hay que mirarlas bien y que hay que entenderlas y que van a implicar en algunos casos modificar los contratos de trabajo o al menos establecer anexos a ellos para el cumplimiento de la ley. Pero Lilia, de forma más específica, quizás un poquito a la luz de lo que hemos hecho, que puedas tú ilustrar. Sí, por ejemplo, a ver, primero hay que planificar cómo qué tenemos que modificar, qué tenemos en cuanto a documentación jurídica, pero también en cuanto a cierto clima organizacional, porque también va a haber una afectación ahí. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos la gente que está actualmente sin fiscalización superior, los artículos 22, como se denominan coloquialmente, cuáles son aquellos, establecer, por ejemplo, claramente cuáles son sus funciones, transparentemente también, ¿cierto? Cuáles son sus funciones, y de ahí determinar, ¿están bajo la supervisión, la fiscalización de una jefatura directa, alguien que enjuicia su labor, o es más bien un profesional que desarrolla solo su trabajo y que tiene una jefatura para efectos de grandes coordinaciones al interior de la empresa? Ese análisis tiene que, por ejemplo, ser caso por caso o por grupo, ¿cierto?, de cargos, por ejemplo. Eso es uno de los elementos a analizar. También va a provocar, si es que somos una empresa que estaba obligada a llevar reglamento interno, a incorporar ciertas reglas en el reglamento interno, lo que hablábamos de la banda horaria, lo que hablábamos de quién va a autorizar ciertos usos de permisos. También eso se tiene que establecer por protocolos, por procedimientos, de tal forma, porque aquí es bien importante, porque si lo dejamos así suelto y dejamos, por ejemplo, que el trabajador que tiene derecho a banda horaria llegue un día a las 8 y otro día a las 10, se crea también lo que se denominan cláusulas tácitas, seguramente algunos de ustedes las han sufrido, que son modificaciones al contrato de trabajo que se dan por la aceptación de ciertas conductas. Por lo tanto, aquí el llamado, ¿cierto?, es nosotros como dueños o representantes de la empresa a tomar estos mecanismos de tal forma que las leyes se implementen dentro del marco que le conviene a la empresa, cumpliendo, por cierto, la legislación, pero dentro de este marco que le conviene a la empresa para que no sea el trabajador mismo, en el fondo, que se programe sus propios horarios. Eso no lo podemos permitir. Perfecto. Una última pregunta corta con una respuesta también igual de corta, Lilia. Te pediría, No tenemos tú que fuiste directora del trabajo, ¿cómo se fiscalizaría esto? ¿Qué tipo de sanciones contiene? Sí, aquí, a ver, si desde la dirección del trabajo lo que normalmente se hace son como dos etapas. Primero, la emisión de los dictámenes, que son estos documentos que fijan el sentido y alcance de la normativa, que son importantes por dos motivos. El primero, que es interno, es que los dictámenes establecen la forma de fiscalizar. Por eso es que estamos tan expectantes ante su ausencia, porque es lo que la dirección del trabajo indica para sus funcionarios, que es la forma en que se debe interpretar la norma. Pero por eso mismo tiene, ¿cierto?, digamos, una aplicación extensiva para todos nosotros si es que nos interesa seguir el lineamiento de la dirección, porque por otro lado podríamos estar en desacuerdo con algo que diga, y eso es válido también. En razón a ello, entonces, pueden iniciar procesos de fiscalización, por ejemplo, en cuanto a la implementación de la banda horaria. Esta ley nos trae multas especiales, y las multas están establecidas en la ley y varían de acuerdo al tamaño de la empresa, en consideración al número de trabajadores de la empresa, no de la facturación, sino que el número de trabajadores que tiene la empresa. Y las multas varían desde una UTM, en el caso de la microempresa, que es hasta 9 trabajadores, y hasta con el tope de 60 UTMs, que son para empresas de 200 trabajadores o más en su totalidad. Estas multas, por ejemplo, pueden ser tomadas por periodos normalmente mensuales, entonces no pasa normalmente, pero no es imposible que la dirección de trabajo vaya un mes a su empresa y lo fiscalice por la banda horaria, para seguir con el ejemplo, vaya 2 meses después, ve que todavía no la implementa, la vuelve a fiscalizar, etc. El único tema donde sí hay un tema de facultades especiales a la dirección
está precisamente en la fiscalización superior inmediata, que ya se los expliqué, que, claro, ahí no habla de multa, pero habla de un procedimiento. Y lo que normalmente, históricamente ha pasado dentro de la dirección es que en esos casos no se aplica multa directa, sino que se hace uso del procedimiento y aquí la salida que es tribunales de justicia. Perfecto. Muchas gracias, Lilia y Patricio. Le dejo la palabra a Verónica. Muchas gracias a los dos por su participación. Ha sido un evento muy importante y esperamos que la información haya sido de utilidad para los asistentes y para quienes verán la grabación en diferido. Les recordamos de nuestras próximas actividades. El 12 de diciembre es nuestro webinar internacional La Ciencia del Flow, con la especial participación del puertorriqueño Eduardo Arroyo. Les pedimos que inviten a sus contactos que crean pueden beneficiarse al profundizar en este tipo de temáticas y también por pertenecer a nuestra organización. Continuaremos el 21 de diciembre con un evento exclusivo para nuestros socios en que compartiremos en un espacio de conversación íntimo con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma. Prontamente visitaremos las instalaciones de Anilinas Montblanc. Seguro será todo un éxito, como ha sido conocer también Cerámica Santiago, Grúas Burger, Juguetes Ansaldo, Fantasilandia y el Centro Logístico de MPM en Antofagasta. FEC además cuenta con un área de consultoría especializada con un equipo de profesionales con amplia experiencia y expertise que pone al servicio a las familias empresarias para potenciar el desarrollo de ellas en cada etapa de su ciclo de vida, como también para profesionalizar sus empresas y negocios. Realizamos proyectos tales como protocolo familiar, planificación estratégica, formación de directorios, entre otros. Soliciten una reunión para plantearnos sus necesidades. Les reitero nuestro sitio web www.chile.cl y los invito a estar siempre atentos a nuestras redes sociales y a las nuevas conferencias, publicaciones y, por supuesto, nuestras actividades e iniciativas que le haremos llegar vía correo electrónico o por WhatsApp. Muchas gracias por su grata compañía y muy buenos días. Muy buenos días.